realmente yo no sé cómo empezamos con la idea de grabar un podcast. Sin embargo, lo que parecía un post de Facebook que todo el mundo iba a ignorar terminó con un poco de gente, un proceso de Se fue selección. materializando en una idea. Sí, en el proceso de selección, unas entrevistas en el Poliedro de Caracas, Nicolás Maduro reprimiendo. Ey. Pero Armando bueno, un concertico hoy en la Plaza ¿Qué de pasó? Ibarra, todo lo que sea necesario para que se dé el proyecto. suena Pero lo Manrique. bueno es que se está dando, que es lo más importante de todo. Sí, y realmente fue pensado como un espacio para dar a conocer opiniones, propuestas y todas estas cosas. Y un Eh, poquito de sátira también, ¿por qué no? Con risas, que nunca pueden faltar. Yo lo que me puedo reír es sacarlo, hermano. Yo no sé. Hermano, pendiente, pero ya va, pendiente. No digas, ay, cuál es la compadre, agresividad? sé qué pasó. No sé qué Bueno, pasó. No, hermano, yo sé que tú lo dices con cariño. y realmente la idea es dar un mensaje final, a pesar de toda la joda, abordar una Claro, problemática política y dar una posición de jóvenes venezolanos que realmente están interesados en aportarle al país desde un espacio donde intercambiar ideas. por Bien, supuesto. el Parece excelente. tema que nos trae hoy a colación es una pregunta que realmente se han hecho muchas personas, y es ¿por qué el socialismo no ha calado en Estados Unidos? Y qué es lo que pasa en ese aspecto. Entonces, a mí sí me gustaría, antes de comenzar, que se presentaran cortico, no es que van a hacer una exposición de Somos Samuel y Gabriel de Quinto C, no, simplemente tipo normal para que la gente los conozca. Al final del podcast del episodio, damos las redes y pues vamos viendo cómo fluye la dinámica, ya que tenemos el concurso de los pilotos. Váyalo. Perfecto. Bueno, Gabriel, comienza tú. Métete Que tú pichón eres la el más vaina. apto. Bueno, Quinto C, mi nombre es Gabriel Hernández, soy estudiante y junto con mi compañero Samuel Mogollón vamos a hablar sobre el socialismo en América. Igual, bueno, son esos carajitos encerrados en sus closets donde piden una ¿Qué? sociales. Primer strike de este podcast. ¿What? No sé. No sé qué pasó. Hermano, yo allí no me meto. Ojo, no me meto allí. Eso es 100% Gabriel. Bueno, No, dale, dale. yo soy Samuel Mogollón, Aquí no se estudiante de discrimina a nadie, nada más al internacionales. chavismo. Digo, a Total, nadie. total, total, total. Mi nombre es Samuel Mogollón, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Yeah. Me hago de todo un poco, me gusta mucho el marketing, considero que soy asesor, consultor, todavía no tengo ningún certificado ni nada, pero allí me voy bandeando y créanme que sí, sí es bueno, sí es bueno. Entonces, bueno, precisamente eso, tratar de aportar desde este espacio con chistes, sátira, mucha comedia, pero también sabiendo que podemos ser agentes de cambio, por así decirlo, y de influencia en los jóvenes venezolanos y que se tripeen este show los más que puedan, pues. Aló, Ah, ¿se mira, escucha? Yo te pero estoy Samuel, escuchando, pero... Ah, tu cuenta de LinkedIn, quiero ¿qué? contratarte para un negocio. ¿Para el negocio, hermano? ¿Qué es eso? No sé, ¿quieres ser tu propio jefe? Te No me podemos dar. interesa. mira, ya va. Pirámides aquí no. Pirámides No, aquí pero no. a mí es aquí no. Bueno, pero, a ver, Ya yo creo que, superamos a Herbalife, superamos a Vision total, no, Travel. esto es otro nivel. Ay, Dios Sí, mío, Vision Travel. basta, Qué, huevón. qué fastidio. Ok, perdón, amigos que trabajan en Amigues. Vision. Yo los quiero, pero no, que ladilla con Vision Travel. Ok, bueno, entonces, a ver, yo creo que Aquí el llevo socialismo, coñazo hasta Vision Travel. sí, yo creo que el socialismo en Ah, Estados un Unidos, coñazo para todo el hermano, mundo, Cristian. Esto es un coñazo para todo el mundo. así mismo, así mismo. Yo creo que el socialismo en Estados Unidos no ha funcionado porque Estados Unidos es no solamente un gobierno y un estado capitalista, sino que su gente también lo es. O sea, todo este tema del racismo lo pudimos ver en el primer debate presidencial, el día de ayer, entre Trump y Biden. Es una cosa que está en el ADN del norte del americano. Y son cosas que simplemente no puedes cambiar porque al final eres quien eres, pues. Y yo creo que esto de el socialismo de verdad implementado como se ha implementado en otros países, en Estados Unidos no va a funcionar porque tiene que ver más que todo, más allá del funcionamiento económico del país, del sistema económico del país, tiene que ver con la gente. La gente no va a aceptar.
O sea, tal vez podría ser que el modelo antiguo de socialismo, entendido como la lucha del proletariado y toda esta paja, puede que no sea funcional para la sociedad americana. Sin embargo, o sea, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el tema de la posmodernidad dentro de un nuevo socialismo? Es decir, el progresismo está encargado Claro. de deformar cada uno de los arquetipos del ser humano dentro de esquemas de minorías organizadas en colectivos. Ese aspecto de la izquierda sí está premiando en Estados Unidos, sobre todo en sus universidades, y tienen una lógica antagónica ejercida desde el socialismo. Entonces, ¿ustedes no creen que más bien no deberíamos hablar del socialismo marxista, de la internacional socialista que se aplicó en Latinoamérica, sino del postsocialismo, por llamarlo de alguna manera, que tiene incluidos los términos de modernidad bajo unos aspectos económicos similares a lo que pudiera ser el socialismo tradicional? O sea, Claro, estados sociales sumamente Bueno, Cris, amplios, o esto, o sea, claro. entendiendo muy bien la cara que me está poniendo Samuel ahí detrás de las cámaras, te lo No, pondremos no. irle hombre, Barnaghi. de frente, de frente. No, hermano, lo que pasa es que Cristian tiene razón, ¿sabes? Todo esto del postsocialismo, yo creo que no solamente va a tener auge en Estados Unidos, bro, sino que también va a tener auge Lo en sigue todo teniendo. el mundo. Argentina es uno de los estados que está siendo prácticamente Por llevado ejemplo, de la mano del postsocialismo, ¿sabes? Este, y lo puedes ver por lo menos en el movimiento de las feministas con lo de los paños verdes, ¿ok? Este, la, por así decirlo, el vandalismo, ¿no? Por utilizar un término, en contra de las estatuas, lugares de importancia o de relevancia cultural en este país. Entonces, es algo que va para rato. Estos O sea, temas del yo, aborto, de la eutanasia, del presa a la feminismo. gente, hermano. ¿Ah? Yo sé que tú quieres tratar de meter presa a la gente, pero ya, o sea, esa no es la solución adecuada. No, Ah, no, yo no. No, al final, o sea, la represión policíaca fue algo que también se discutió en el debate presidencial, ¿sabes? Y en Estados Unidos. Y es algo que tú dices, cónchale, tiene que ver más que todo con razas, tiene que ver, o sea, es el tema del racismo algo real en Estados Unidos y no solamente el racismo, sino de la xenofobia. Por lo menos estados como Texas, que el Partido Republicano ha ganado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, son uno de los estados en donde todavía siguen ocurriendo asesinatos de gente de tez negra, pues, ¿ok? Entonces, ahí es donde tú sacas cuentas, dices, ok, no todo lo del posmoderno es malo, ok, no todo lo del posmodernismo social, quise decir, es malo, porque yo soy de los que cree que la figura de la mujer ha sido marginada por muchísimo tiempo y por muchísimos años, ok, y ahorita los hombres estamos recibiendo un poco de esa misma medicina. ok. Mira, yo por lo menos, algo importante que yo sí quería recalcar de ese tema, Samuel, es que mayormente las personas que tienden a tener cierta repulsión al tema del socialismo son aquellas personas de 40 o incluso 50 años que vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Claro, Pero ya los jóvenes entre menos de 30 años, 20, 25, que vivieron por varias crisis, por ejemplo, el de la crisis inmobiliaria del año 2008, coño, eso fue un golpe, digamos, algo devastador para la juventud, sabiendo el tema de que claro, tienen que desembolsillar una gran cantidad de dinero para poder, bueno, tener una casa propia, desembolsillar también cientos de miles de dólares por pagar una universidad. Y eso es, digamos, como que la propuesta bandera que tienen mayormente los socialistas que existen dentro del Partido Demócrata. claro, Y, y no es solamente el hecho de que la sociedad se ha convertido en algo capitalista y sea algo muy difícil de cambiar, sino va como, está más dirigido al tema de vamos a dar una serie de igualdades en términos claro, sociales y económicos para que todos puedan vivir, digamos, en equidad. claro. Cuando, en realidad, y esto lo colocaré muy al estilo de Shirley Barnaghi, eso no es posible. qué fuerte. Por el simple hecho de que eso va a conllevar a que deban aumentar los impuestos, esto deban tener que pagar mucho más como para tener esta clase de subvenciones y todo ello.
que a fin de cuentas eso va a terminar perjudicando ya a las empresas, a la sociedad americana y a toda persona que viva de bajos ingresos y que, bueno, Claro. tenga que vivir con los cupones de comida que ya se ha hecho durante bastante tiempo. Pero es que Claro que es un tamiz muy, muy difícil, porque por ejemplo, lo hablábamos en el anterior episodio, el del debate de Trump contra Biden, lo hablábamos con Kevin y con Gao, que, a ver, una de las propuestas de Biden había sido en un estado en recesión, como está actualmente, con una gran cantidad de desempleos, producto de la crisis económica del COVID. Una de las propuestas de Biden era aumentar la tasa impositiva a 28%. Entonces tú tenías una cantidad de empresas que habían cerrado tenías una masa de desempleados con unos números que son preocupantes para lo que venía haciendo el gobierno de Trump. Y a partir de allí, si tú le clavas un impuesto de 28% a las empresas, pues desincentivas la inversión, por supuesto. desincentivas la apertura de nuevos empleos y entorpeces la dinámica para justamente mantener a costa de las empresas privadas un estado social que te va a dar todo lo que tú estás hablando. Es decir, en este caso, no es para promover educación, sino para promover un bono para los que están en sus casas y no están trabajando y patati patatá. Sin embargo, es peligroso y creo que no, es la explicación que no termina de dar el socialismo para que sea suficientemente creíble y permeable dentro de Estados Unidos a nivel económico. ¿Por qué? Porque el Obamacare tuvo muchas fallas y eso que no era un programa netamente socialista, era un programa con mucho énfasis privado. Sin embargo, era una apertura mucho más socialista que lo que había sido tradicionalmente y que incluso el plan que está poniendo de seguros Trump en este momento. Entonces, hay que ver que los socialistas son muy buenos a nivel de marketing. ¿Por qué? Porque si algo falla dentro de tu narrativa, eh, tú lo evolucionas y lo haces permeable por otro lado. Entonces tú me dices, ok, el sistema económico no me funciona. Chévere. Sin embargo, yo lo que te propongo a ti, votante millennial, es, mira, qué bolas que te están discriminando, qué bolas que te están oprimiendo y qué bolas que está pasando esto. Es decir, porque por dónde abordas el racismo. Es decir, hay realidades o sea, que estén incluso en contra de la misma narrativa de lo que pueden ser organizaciones como Black Lives Matter. Claro. En este caso, ejemplo, hay mayor, y estas son cifras del Estado americano, o sea, hay mayor incidencia de abuso policial de parte de policías negros hacia la misma población negra. Los mayores índices de criminalidad están ubicados en las zonas negras de Estados Unidos, en los barrios, en los guetos, donde están los pandilleros. Entonces, evidentemente, puede que ellos tengan una estigmatización encima, pero incluso puede que no sea ni siquiera por ser negro, sino porque evidentemente si tú sabes que hay un sitio peligroso, tú no te acercas porque crees que te van a joder. Y eso pasa allá y pasa acá. O es que tú caminas por Petare con el iPhone en la mano. No pasa. No pasa. Y no pasa no Claro. porque la gente de Petare sea morena, no pasa porque te lo van a robar. Entonces, Es así. es un tema de ver cómo enfocas el racismo, ver qué tanto es real y qué tanto es mentira. Y creo que la problemática del racismo se resume en el tema de los abusos policiales. Sin embargo, los demócratas, a través de su narrativa social, pues utilizan estas banderas para llegar al poder. Y es justamente esa cantidad de gente, esa cantidad de personas que están agrupadas dentro de colectivos postmodernos, los que están formando la columna vertebral de la campaña de Joe Biden y los que son su voto duro en este momento, los que consideran a Trump racista, machista, xenófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo les digo que, mira, puede permear por allí. Sin embargo, yo sí, honestamente veo problemático que a nivel económico permea una estructura socialista. Por algo Bernie Sanders sigue debajo del pupú de ballena en las encuestas. Entonces, es un tema Totalmente. de la narrativa social, de reivindicación con la política económica eficiente. Porque, a ver, nadie puede negar que Trump subió a márgenes inimaginables la producción de petróleo. Nadie puede negar que Trump tuvo pleno empleo. Nadie puede negar que la actividad económica a nivel empresarial en Estados Unidos creció durante Donald Trump. Entonces, ¿qué me vas a decir?
que la gente no tenía calidad de vida. ¿Cómo? O sea, es imposible. Hay sectores que evidentemente están marginados, porque siempre existen. Sin embargo, había una mayor oportunidad de ascenso social. Y eso lo reflejan todas las estadísticas durante el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿cómo verían ustedes posible que el socialismo permee finalmente en un escenario donde gana Biden, por ejemplo? Bueno, yo tengo varias cosas que comentarte en relación a lo que dijiste, ¿no? Cuéntate de Y culo. también va... ¿Ah? Cuéntate de culo. Mira, yo creo que yo estaba conversando hace tiempo con un amigo acerca de este tipo de cosas. Estaba reciente el asesinato de George Floyd. Y yo le estaba diciendo, cónchale, ¿cómo es posible que este tipo de cosas sigan pasando? Qué injusticia, qué mal. Y este amigo, quien vivía en Estados Unidos, me dijo lo siguiente. Me dijo, fíjate, Estaba bien que lo mataron. Dime. Estaba bien que lo mataron. No, él dijo que no estaba bien que mataran a George Floyd, pero que sí eran casos que necesitaban ocurrir en Estados Unidos. Y yo le pregunté por qué, y él me dijo, bueno, si tú sacas números o cuentas de cuánto es la mayor cantidad de población que se encuentra en cárceles americanas, la mayoría de ellos son personas de tez negra. Y lo que estuvo comentando Cristian, que es un hecho, es que en los barrios, por ejemplo, del Bronx, los índices de violencia son mayores que en barrios como, no sé, Beverly Hills, por ejemplo. ¿Ok? No solamente por la paridad que existe económica, sino también de que la mayoría de las personas, o sea, indudablemente, que viven en Beverly Hills son de tez blanca. Entonces él me decía que este tipo de casos son como casos aislados, son mensajes que son necesarios lanzar o emitir desde algún tiempo a través de la brutalidad policíaca para que los negros que participan, por ejemplo, de actividades delictivas y que se la pasan en la calle con armas largas, ¿ok? Pistolas, en grupo, buscando de, como decimos aquí en Venezuela, hacer lo malo, puedan captar este mensaje. A mí me pareció crudo, a mí me pareció fuerte, yo obviamente en ese momento no estuve de acuerdo, pero luego pensé y dije, cónchale, capaz y sea cierto, o sea, mirarlo desde esa óptica, desde ese espectro. En segundo lugar, yo soy de los que cree que la pobreza siempre va a existir, lamentablemente. Hay algo que se cree desde hace millones y millones de años como parte de la cultura oriental y es que sin yin no hay yang. Entonces, personas que te digan que quieren aprovechar la oportunidad del socialismo para imponerlo y así acabar con el hambre mundial, acabar con la pobreza, te están mintiendo. Entonces, es una mentira porque es una la vida es utopía. una nusita. Correcto, porque el comunismo marxista, y para quienes han leído fragmentos del Capital, Creo que la nusita de Cristian sonó mejor. No aguanté el comentario que hizo. No, claro, te entiendo, era necesario, sí. No, también yo lo pensé. Bueno, entonces es como que dice que la razón por la cual el hombre es malo es porque hay otros hombres que tienen más dinero que él. Entonces, en la medida en que todos dejemos de preocuparnos por el dinero, entonces así seremos más felices, perdón. Entonces, aquí en Venezuela hubo un día que hubo un rollo increíble por el flujo de efectivo, no sé si recuerdan que se canceló. Claro. Entonces, ese día literalmente vivimos sin dinero y fue un caos total. Entonces, es totalmente falso porque los millonarios se suicidan, porque los millonarios son tan infelices y tienen tanto dinero. Entonces, no se trata de dinero específicamente, se trata de otros elementos que el comunismo, lamentablemente, en aquel entonces, Marx y Engels no habían pensado, ¿ok? Como que no lo habían dilucidado y no se trata solamente de eso. Porque, por ejemplo, hay índices de desarrollo humano que muestran que Brasil, a pesar de sus altos niveles de violencia en la favela, es uno de los países más felices del mundo entero. Eso fue un reporte que salió hace algunos años. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos dilucidar y saber que este tipo de cosas, o sea, el socialismo democrático, socialismo participativo, en algunos países es como una falacia. Entonces, Está siguiendo, muy siguiendo bonito el en papel. ejemplo brasileño, lo mejor es mejorar la liga de fútbol venezolano para ser más felices, ¿no? Totalmente, totalmente. El rojo va ganando. No sé cuándo salga el programa, pero Ayer nos el dieron rojo por el ganando. culo con 3 expulsados, pero vamos rojo. Pero sí vamos, se rojo. puede. Dale, rojo. De todas maneras, Rojo. Basta de esa mierda. echándole Ajá. bolas a la vida. Continúo y perdona la interrupción, pero me da rechera que esos cabrones hayan perdido. Ajá. Igual los amo. Caracas, bueno, Mario. Pa'lante. Caracas, lo demás es Monte y Culebra. ¿No? O sea,
Tienes que esperar algún Ay, resultado. marico, se metió el racionalismo, el regionalismo. Gabriel lo van a quemar en El comentarios. regionalismo, qué dolor. Ahora sí Comenten se va desde qué segmentando estado quieren matar a Gabriel, eso también es válido. YouTube se los va a censurar díganlo. probablemente, pero no importa. Todos son Escriban en aceptados. los comentarios de Yo abajo. los acepto. Escriban en los comentarios de abajo dónde van a querer quemar a Gabriel. ¿En qué estado de Venezuela? Sí, Medio que ágora, Puesto que ya medio la gente ágora está escribiendo, comentando, ya la gente está quémese escribiendo. mamagüevo en la FC1, joda. Lo guindan de la oficina, de la ventana de la oficina. Bueno, entonces, es básicamente eso. No, claro, Bernie claro. Sanders. Y se trata mucho del populismo. Mucho populismo, mucho marketing político, comunicacional, asesoramiento on point, ¿ok? O sea, bien asesorados y nada, es Y indudable ahí que el sí nos remitimos a lo que es la teoría política y cómo se genera el marxismo cultural a partir de Gramsci. Pero el tema es que hablar de populismo teniendo a Trump de frente es complicado. O sea, yo lo amo, pero es Bueno, burda de populista, pues, o sea, hay que admitirlo. es verdad, y claro, no viene el tema, pero en el debate se pudo observar que Claro, Biden era cifras, Biden era contenido, pero era cónchale, la sueño. quijada nada se le movía, nervioso, mirando a la cámara cuando no tenía absolutamente nada que decir, Bueno, pero tú y estás Trump pendiente del viejo ahí como... recalcitrante allí dándole pa, 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 pa. Y el viejo, concha, yo vi a Biden y dije, no vale, este señor debería estar en una casa con un té en su mano, meciéndose en una hamaca, porque no es por criticarlo, pero ese señor está que, Dios mío, Y cómico que no, 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 no. cómico que la tesis que está vendiendo Trump es justamente esa, la senilidad de Biden. Dios Entonces, si mío. tú me Y pones claro, al frente a Bernie Sanders, que, ajá, tiene más años que Biden, los claro, demócratas pero están Biden como está, con hermano, un tiro en el ala, así. Ajá. total. Escuchen esto que ahorita estoy leyendo justamente sobre uno de los temas bandera que han sacado, al menos, digamos, de parte de Bernie Sanders o los socialistas de closet. Y entre otras cosas, ellos, digamos, querían tener como planteamiento inicial el tema de el Medicare para todos, que en este caso Medicare, para los que no lo conocen, los viejitos ahí pendientes de cobrar el seguro, Eso el mismo son. Medicare es un servicio como el seguro social que da para los adultos mayores en Estados Unidos. El problema ocurre que al menos ahorita que estoy leyendo este datico aquí, al menos 2 millones de personas no pueden tener un seguro. Y ese es como uno de los temas que va sacando Bernie Sanders, aparte de establecer ya la educación pública y gratuita en Estados Unidos, al menos para las personas ahí que no tienen la capacidad de pagar cientos de miles de dólares durante varios años ahí estudiando. Entonces, ¿cómo esto lo está agarrando justamente el Partido Demócrata? Simple. Que ellos estaban hablando, justamente creo que fue ahí en ese debate, que estaban hablando sobre el tema de querer aumentar la cantidad de personas beneficiadas con el Medicare, al menos un 93%. Y la pregunta crucial era, ¿cómo iban a pagar esos seguros? Bueno, aumentando los impuestos. Y es como, ajá, papi, o sea, ¿hasta cuándo? Pero O es que sea, esa era la pregunta que me estaba girando en la cabeza. ¿De dónde sacas la plata? o sea, Imagínate papi, tú. tú me vas a venir a Y es un sacar tema, plata haciendo esa y vaina, es ¿no? gracioso porque es un tema que en Estados Unidos es total, y es un tema que en Estados Unidos es real, o sea, hay gente que en realidad no tiene en cuenta el peso que tiene el cobro de los impuestos por parte del Estado en Estados Unidos, ¿sabes? En países europeos o primermundistas, es algo que no es comparable con Venezuela y quizás en ningún otro país latinoamericano, o incluso cuando tú haces la comparación entre el pago incluso de servicios básicos como gas, electricidad, agua en Venezuela y lo comparas con un país vecino como Colombia, la cantidad, es decir, la diferencia es abismal. Entonces, Tú estás diciendo que nosotros tenemos que pagar lo que consumimos. ¿Qué te crees tú, vale, liberal de mierda? No yo jodas. creo que Capitalista asqueroso. no, usevista de Joder. corazón, Viva el patrimonio petróleo. de la Estamos humanidad hablando de por una la Te, UNESCO. te educas en la UCB, que es una universidad pública, fascista, y mira cómo te educan bien y acá. No, funciona. no. Acá. Escucha un No, momento, hay ven una gran acá. diferencia porque Debí haberme puesto una camisa roja para este episodio del podcast. No es madre nada. no, Diputado Pedro Carreño. dilo.
mira una vaina, Samuel. Carlos Andrés, Mira, vale, mamá huevo. petróleo. Tú con esa huevona de que hay que pagar servicio. Déjate un mamagüevada. No, muchachos, es que no nos caigamos a codo, ¿vale? Vamos a hacerle real con el público y vamos a ser real con nosotros mismos. O sea, la central no es ni la sombra de lo que era, muchachos. Y estamos trabajando por recuperarla, estamos trabajando por tratar de encontrar calidad, ¿sabes? Pero Qué cómico que es una Samuel no gran entiende diferencia. nuestro sarcasmo. No, yo lo entiendo, pero es algo que más allá entre nosotros es como que para la gente, para que la gente vea que es real que lo privado es mejor que lo público. Y lo podemos ver, o sea, y te cuesta porque hay algo interesante, que es que el fondo universitario forma parte de la idiosincrasia americana. O sea, tú ves en las películas tipo, no, este es el fondo, mi fondo de retiro, el fondo para que mis hijos vayan a la universidad a estudiar. Ya eso forma parte de la planificación financiera del americano, porque el americano se planifica financieramente desde hace 50, 60 años, ¿sabes? Entonces, tú dices, ok, no hay universidades, no existe la educación gratuita en Estados Unidos, pero ¿qué? Prácticamente la mayoría de sus universidades siempre están en el top del ranking de universidades, ¿ok? Mundial, internacional, Harvard, Oxford, el Tecnológico de Massachusetts, ¿ok? Samuel, ven acá, ya. Cuéntame algo. ¿Alguna de esas universidades es patrimonio mundial de la humanidad? Ninguna. Ninguna, ni una sola. Yo creo que eso es lo peor que nos pudo pasar en una central. ¿Verdad? Sacamos, esa es la carta, esa es la constante, esa es la fija. Hacemos un inciso disculpa, para tu la universidad es mierda de la patrimonio, central. tu universidad, disculpa, ya va, tu universidad es patrimonio de la humanidad. No, pero ya ahora. No, pero en mi universidad te gradúas en el tiempo que tú tienes que graduar. Y tú dices, golpe bajo. Vamos a colocar aquí un mensaje, una moraleja. Que sea privado o que tú debas pagar por un servicio no implica que sea de calidad. Bueno, a las pruebas me remito. Sin embargo, hay mayor posibilidad de que lo sea. ¿Por qué? Porque es una empresa y porque está sometido a una dinámica de competencia constante. Es decir, tienes que compararte a la oferta que está alrededor y tienes que justamente ir mejorando cada día tus profesores, mejorando tu pensum y haciéndola más atractiva para que la gente te pague lo que vale la carrera. Y no solamente si eso. tú tienes algo público que no quiebra, que ese es el problema de las cosas públicas que no quiebran, no hay un incentivo para que esto mejore. No hay un incentivo para que cada día crezca exponencialmente. Entonces, ese es el problema cuando queremos igualar todo para todos, porque no entendemos que los seres humanos somos distintos y obedecemos a diferentes intereses. En ese sentido, no hay una igualdad de resultados, sino una igualdad de oportunidades. E igualdad de oportunidades quiere decir garantizar el acceso a la educación, no regalártela. Tú tienes la posibilidad de entrar a una universidad, pero yo no tengo por qué pagártela. Claro, yo por eso le recomiendo a todas las personas que están viendo este podcast y que lo verán, por favor, lean La acción humana de Mises. Habla mucho acerca del espíritu empresarial. Acaba de pasar el día de Mises. Pasó hace tan solo unos días, entonces lean eso para que podamos entender que el ser humano por sí solo competimos nosotros mismos incluso por ser mejores cada día, por tratar de ir quitando esas actitudes que, cónchale, pueden que sean tóxicas, formas de expresarnos, formas de dirigirnos, cosas que hacemos, que no hacemos. Entonces, cuando nos encontramos en esa disyuntiva de que, miren, Venezuela para mí, honestamente, es uno de los mejores países del mundo porque es mío, pero no comemos con el Salto Ángel. Lamentablemente, una de las mejores universidades del mundo entero, que es la Universidad Central de Venezuela, UCEBista de corazón, cónchale, no comemos con lo del patrimonio cultural, no come el personal administrativo, el personal obrero, los profesores, los estudiantes. Entonces, se trata básicamente de eso, de entender que el dinero, por más satanizado que haya querido ser, con el pasar de los años por distintas personas, es necesario, porque no compra la felicidad, pero te deja la vuelta de la esquina, ¿sabes? No es lo mismo el tener dinero a no tenerlo. Vas a una clínica con... Fuimos a la verga con el tema.
No fue. No, pero es que está relacionado. Madre. No, no, Es no, que está relacionado con el yo socialismo. quiero explicarle a todos los espectadores que cuando tú tocas el tema universidad para 312 vistas, nos vamos a la verga porque nos da rechera. Fox Cecilia. Claro. Entonces, ay, qué fuerte, Dios. hay que ver, virtuoso. hay que ver cómo retomamos la dinámica. Entonces, si justamente ya hicimos una reflexión de por qué un modelo de universidad público, que puede ser una de las propuestas demócratas, no ha funcionado en Estados Unidos, o sea, ¿cómo creen que sí podría permear? Es decir, dentro de sus cabezas hay alguna manera de que el socialismo permee, de que dentro de 5 años tengamos a Bernie Sanders, el bicho, bueno, me monté, mi hermana, y aquí se viene todo para todo, sin nada. Claro. Creo que la única manera de que Bernie Sanders tenga, digamos, al menos la mínima posibilidad de llegar a las presidenciales es si pasa las primarias y ya. Y no hacen ese ruido ahí, no le hacen que lo tumben. Porque es esa, marico. O sea, estás allí en las primarias, ¿no? Tienes más o menos gente que te apoya por tu propuesta de Medicare para todos y la educación gratuita, universitaria. Pero entonces llega el momento en el que el Partido Demócrata te hace como un ruleteo, arma una rosca, una vaina por allí, un movimiento. Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muy seguido? Todo así. La EPA enseña mala maña. Polémico, bueno, polémico, sí, polémico. Sí. Picante. Lanzó allí la que tal, Fiti. Bueno, es que, y también hay muchísimas personas que no entienden cómo funciona la democracia, el sistema de gobierno y de Estado allá en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas personas que están confundidas todavía con lo de los colegios. Entonces es como que, ¿sabes? Te puedes ganar el apoyo de la gente, como pasó con Hillary Clinton. Pero, incluso desconocen el sistema de vouchers. A ver, correcto. Es Que es muy importante el conocerlo. Claro, es requisito indispensable para poder entender Estados Unidos. Claro. Que ha funcionado de esa misma forma desde hace tantos años. Entonces, a ver. Samuel, eso me recordó justamente y me gustaría que Manrique lo colocara aquí en la pantalla si pudiera hacer. Yo leí hace un par de horas un artículo de Se Dice Libertad, que justamente lo escribió una persona llamada Cristian Manrique, hablando sobre la importancia del voto paritario. Que eso parecía, no sé por qué, pero él tiene una manía con hablar el tema del feminismo, pero él lo refleja de la siguiente manera. Con modernidad. Yo les tiro a todos por igual. Ajá. Eso te iba a decir. Hay odio para lanzarle aquí. Sí. Odio sobra. No, vale. Sí. Que era justamente el tema de que estaban buscando más resultados que de verdad consiguieran algo factible. Más de conseguir que eran los más aptos por el tema de la meritocracia, sino que sean más como, bueno, tengo unas mujeres aquí que muestran la representatividad y listo. Yo te lo voy a poner. Ok, fino. El inciso. No está colaborando. Pueden revisar el artículo en Se Dice, la falacia de la democracia paritaria, publicidad. Pero no, fíjense, ya que nos remitimos al socialismo y a Estados Unidos y el tema de los movimientos colectivos, incluso en Estados Unidos hay muestras de lo que yo digo en ese artículo. ¿Por qué? Porque en 2017, en la Universidad de Evergreen, parte de las fundadoras de Black Lives Matter, by the way, y ciertos colectivos feministas, pues ellos se unieron en contra de las cátedras de historia de esta universidad. ¿Por qué? Porque ellos decían que enseñar la historia de la esclavitud era una especie de ofensa hacia la comunidad afrodescendiente, en el sentido de que pues te generaba odio, te generaba discriminación intrínseca y ciertas matices extra. Ellos comenzaron una lucha con dicha cátedra para expulsarnos de la universidad y al final no lograron absolutamente nada. Es decir, sacaron a 2 profesores, pero no pueden cambiar la historia. Entonces, generalmente, buscar la igualdad a costa de absolutamente todo, y creo que es la conclusión final de ese artículo, termina jugándote en contra. Porque ponte tú que ganas y ponte tú que hay una legislación a favor tuyo.
o a favor de los derechos que quieres reivindicar. No terminan siendo reales porque esa legislación está creada para modelos sociales inexistentes o modelos sociales que fueron determinados de mala manera o con una posición no objetiva. Por ende, no son funcionales. Por ende, la ley de género en España no funciona. Y tienes una cantidad de denuncias falsas y todo esto. Entonces, es bastante importante aclarar el tema de que fíjense cómo igualar todo socialmente tampoco termina teniendo buenos resultados para lo que es la dinámica humana, por así decirlo. Entonces, ya para ir dando un mensaje final, yo siento que al final el socialismo no funciona en Estados Unidos por el arquetipo de personas que son los americanos. Es decir, tienes una sociedad con una cantidad de centenas hablando de propiedad privada, cuando sus enmiendas les permiten tener armas, cuando sus enmiendas les ponen que el principio individual de sustentabilidad propia o de autosustentabilidad es algo fundamental, cuando ellos priman por encima de todo la defensa de la persona hacia el Estado, y por eso cada vez que hay un aumento de impuestos o una crisis, ellos salen a las calles a echarse plomo con el que sea. Entonces, si tienes una sociedad que prioriza al individuo, las cuestiones colectivas suelen no permear. Ese es el problema. Claro. Porque tu sociedad, el Estado americano, se constituye en base al individuo y en base a la propiedad. ¿Y cuál es la primera propiedad del individuo? Pues tu misma vida. Entonces, vas en contra de lo que ha sido el arquetipo del Estado estadounidense, valga la redundancia, como diría el conde de Guácharo, y pues evidentemente proponerles igualarlos a personas que se sienten distintas y que se piensan distintas es absurdo. De hecho, generalmente el socialismo, y esto va a ser polémico, pero es así, generalmente el socialismo empieza a permear cuando empiezan a llegar latinoamericanos a Estados Unidos. El socialismo es originado en Alemania, pero nosotros lo hicimos nuestro. Entonces, es muy complejo analizar la incidencia de la sociedad latina dentro de Estados Unidos. Pero si tú ves, la mayoría del respaldo demócrata... Que son muchos. Es latino. Son muchos. Entonces, a menos que sea por situaciones circunstanciales. Es decir, quien tuvo el discurso más radical hacia Cuba fueron los republicanos. Por ende, el voto cubano siempre favoreció a los republicanos. En este momento, y a pesar de que la gente no se meten, no se moja... Ya va. Tente ahí un momento, Manrique. Una cosa que sí fue importante, que eso yo lo estaba discutiendo con alguien, sobre el tema de Obama y el levantamiento del bloqueo de las sanciones a Cuba y del embargo. Lo que me explicaba era básicamente que yo dije, bueno, o sea, es válido y es totalmente bueno de que Trump ha aplicado una política de mano dura con el tema de Venezuela, pero también cercando a Cuba, que es su aliado, digamos, el más cercano ideológicamente hablando, ¿no? Estratégico, pero que había algo que él me dijo que me llamó mucho la atención y era lo siguiente, fue como, imagínate tú que ese levantamiento del bloqueo con Cuba pudo ayudar a que Cuba pudiera ser el mediador en el establecimiento de la paz entre Colombia y la guerrilla colombiana. Entonces, ahí se puede decir, coño, tremendo. Se tumba el lápiz. Mire, mi hermano. Pero es que está bien, porque si comenzamos a buscar casos aislados o excepciones, las hay. O sea, así como... De Chávez se puede decir lo que usted quiera, lo que quiera. Pero quien me dio en ese proceso se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí no hay más nada. Aquí se frena el control de la FARC con el dinero del petróleo venezolano y se frena a Colombia a partir de la mediación a nivel internacional, porque Santos, que es socialdemócrata, también intentaba como llegar a una cercanía, porque marico, tienes 40 años de guerra con todos estos carajos. Entonces, la muerte de Marulanda también ayudó muchísimo. Y es justamente Chávez el que da ese paso junto a Piedad Córdoba. Cuba es un aliado de respaldo, por así decirlo. Y al final, si pones a revisarte documentos, muchas de esa gente guerrilla desmovilizada terminó viviendo acá en Venezuela. Entonces, ¿me entiendes? Es un tema muy complejo, pero generalmente la posición de los votantes latinos o es hacia los demócratas
o es hacia las situaciones coyunturales que deban respaldar toda la comunidad. O sea, yo no entiendo por qué hay una campaña de venezolanos con Biden. No lo entiendo. Y no lo entiendo porque el principal aliado que hemos tenido se llama Donald Trump, para aislar a Maduro desde la comunidad internacional. No hay manera. Entonces, No entiendo. Pero ya va. ¿cómo tú Obama de generas? 2015 fue quien puso a Venezuela como un peligro constante en el hemisferio occidental. Y no lo es. Claro, Gabriel pero como que es socialista, ¿vale? Lo es. Muchachos, sepan que Gabriel es socialista. Gabriel está de acuerdo Claro que con... sí, vale, asqueroso. Está socialista, vale, acéptalo, hermano. Ya lo has dejado claro, ¿no, hombre? Nos estás lanzando la burra para el monte. No, está bien, está bien. De hecho, si el podcast Está bien, avanza de manera efectiva, vamos a tener invitados aquí. Yo voy a traer a Pedro Carreño. No, mentira. Pero Darío saludos desde la aquí. Tráelo. Un abrazo, no me vayas a meter preso. Por A mí favor. tampoco. Te quiero Te burda, ¿viste? queremos, Te quiero burda, Pedro, a mí ¿viste? tampoco. Pana, tú eres el Te que es el queremos. diputado con mejor estilo del chavismo. Besito. Coño, Juan Barreto me cae mejor hoy. No, Barreto es el que mejor se alimenta. Mira, Barreto es el que mejor se vas alimenta. a pasarla bien difícil si Juan Barreto te cae encima. Pero, ajá, Hermano, muy difícil. Yo de pana te recomiendo que cuidado con eso. No, Barreto, 100% amor a ti, ¿viste? Te queremos mucho. No, a ti Entonces, no, tú ya perdiste es el poder. Al Carreño sí, pero le tenemos miedo. Pero, ajá. Entonces yo decía que es que si vamos a comenzar a conseguir casos aislados de, ay, ok, el socialismo es bueno por esto y por esto y por aquello, el capitalismo también es bueno por esto y por aquello. Y, o sea, no podemos ver las relaciones internacionales en base a dicotomías. Por ejemplo, cierto. Adolf Hitler era el malo de la historia y por eso Winston Coño. Churchill no lo era. No, ambos eran malos. Ambos Coño. lideraron, sí, ambos lideraron, y perdón a los británicos que están viendo este programa, pero ambos lideraron operaciones Black Ops, ¿ok? En donde hubo gente asesinada, ¿sabes? En la política ocurren muchísimas cosas. Simón Bolívar, ahí, aquí en Venezuela, con el gobierno de Chávez y de Maduro, ya no tanto de Maduro, pero sí con el gobierno de Chávez, fue un nacionalismo exorbitante y, o sea, Simón Bolívar también hizo cosas malas, pues, ¿sabes? Fusiló gente que no debió haber fusilado. Ojo, porque son malas para nosotros, pero dentro del contexto histórico, pues era lo justo. Si tú hubieses Exacto, estado comandando Guayana, también fusilas a Piar. por supuesto, es exacto. Entonces, pero Samuel, ven acá. Probablemente hayan matado varios españoles, pero era necesario. Aparte, no solo, coméntame no otro solamente, libertador que haya liberado 5 naciones, hermano. ¿Cuánto? Marico, no existió, pero podemos también hablar de Francia. Gabriel es el Podemos veneco de la también vaina. hablar, sí, podemos también hablar de Francia, que fue piedra angular de lo que comenzó el movimiento renacentista, ¿ok? Ahora Y romántico. soy Gabriel. ¿Sabes quién está en Francia? Miranda, chamo, vivo en Venezuela. No, pero Miranda es otra, hermano, Miranda está aquí. Simón Bolívar no tanto, Con Miranda sí camisa. está como que conchale. Caracas, hermano. Tiene un Yo no, poquito más. no sé si te ubicas geográficamente. 100% ubicado, hermano. 100% ubicado. A mí nadie me va a decir que, cónchale, el socialismo ha traído bienestar a Venezuela porque nosotros lo estamos viviendo en carne propia y el venezolano promedio que esté viendo este podcast se puede considerar, o sea, adepto de ese sentimiento. Es sencillo, o sea, Quiero preguntarte una vaina, Samuel. pregúntala. Lo que tú quieras preguntar. Yo había visto por tus estados que tú vives en la... Ponle ahí un pitido, Samuel. Yo no vivo allí. ¿Dónde vives? Ajá, ¿qué ¿Dónde pasa? vivo? Ajá. En la organización Juan Pablo II. Ponle ahí el pitido, Cristian. Allí no es, hermano. ¿Pero qué allí es no esto? ¿Qué es esto? ¿Van No a sé, hacer el se amor tornó después del personal, podcast? hermano. Sí, Se sí. tornó personal. Pero bésense. No, Ese no es el espacio, chamo. Aquí No, porque yo somos homofóbicos, pero ese no es el ¿y quién espacio. fue el que lo construyó? No, ¿No fue amor, un 100%. socialdemócrata? Sí. Reflexión final, Gabriel. Reflexión final, Gabriel. No, Gay. ¿qué es eso? Vale, Manrique, por Dios. Universidad pública que no tenga molotov, no es universidad pública. Sí pasa. Ya lo dijo. Pendiente Sí. con el copyright allí de la canción. Ok, a ver. Reflexión final.
más sabe el diablo por viejo que por diablo. Coño, profunda. Más sabemos... Con razón Chávez decía que olía a azufre en esa vaina. No, yo no digo por eso. Yo lo digo porque llevamos más de 20 años en un proceso revolucionario que ha traído más dolor que alivio a generaciones que no tienen la culpa, pero sin embargo, creo que, no sé, hay veces en las que creo que quizás Venezuela pase por un proceso igual al que atravesó Cuba y saldremos airosos de una situación difícil en la que el poder adquisitivo del venezolano promedio es comparable a absolutamente nada. Eso. No tengo más nada que decir. Yo creo que ya se dijo todo. Sí, Ya se dijo todo. Samuel es un tipo Ojo. conciso, un tipo al ojo. Gracias, hermano. Gracias por notarlo, Cristian. Ellos son Sammy. Ajá, mira, Gabriel, reflexión final, para ir cerrando esta conversa que llevamos por 25 años y ajá, se nos va a cortar el Bien. asunto. Bueno, aparte de mi declaración inicial, que era que universidad pública sin Molotov no es universidad pública, lo otro es, o sea, Real. es real y es necesario. Ajá. Es necesario guardar unas vainitas por ahí. Ajá, lo segundo es Nos van a desmonetizar este video, marico. Ajá. Vale. que algo que yo sí he notado es que las universidades que son públicas tienden mucho a ser centros de adoctrinamiento político cuando caen en gobiernos autoritarios. Sin embargo, considero que la educación debe ser universal, hermano. Que todo el mundo pueda obtener un acceso a ello. Y que, en caso de que no lo puedan pagar, no lo paguen. Esa es mi reflexión. Saludos. Ok. Esa idea, Wow. eso es básicamente lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, pero chévere. Bueno, muchachos, yo creo que así le damos final a este episodio del podcast, donde... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué genial. Creo que tengo que recordarles que, en primer lugar, suscríbanse, difundan el video. Muchachos, cuando vayamos cerrando, pueden dar sus redes para que los sigan en Instagram, en todo esto. Mis redes, Cristian Manrique en absolutamente todas, excepto en Twitter, que es Manrique Cris, con CH. Y recuerden, todos los espectadores, que este es el tercer piloto y tienen que estar votando, dándole likes, generando comentarios. Voten, por favor. ¿Qué les pareció? Porque de estos 4 pilotos se van a elegir mis 2 compañeros para lo que va a ser Incorrecto. La concha de tu madre. Incorrecto se viene con todo. Vamos a ver, Samuel, las redes, rapidoncha. @sonsami, mi gente. Sonsami, yo. En Instagram, @sonsami. Twitter también, @sonsami. Y bueno, por cualquier red social, @sonsami, allí estoy. 2M, Y al final. Encuéntrame. Compañero Gabriel Hernández, socialista autodefinido en este programa. Bueno, mis redes sociales son Gaps Piso AHA. GABS, muchachos. Los celulares 0424-1800. No vale. ¿Por qué se fue. ¿Por qué tenía número de puta y que un 800? No sé, debe ser un toll free, hermano. Sí. Entonces nada, muchachos, nos estamos viendo para el próximo episodio, que va a estar genial. Recuerden, como les dije, votar, interactuar, difundir y pues cerramos con todo. Un abrazo para todos y que tengan un día Cerramos. genial. Cuídense.